Comenzamos con este primer espacio abierto ya de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual a lo largo de este módulo número 2. Su grupo, se los recuerdo una vez más, M2C1G57-052. Y bueno, esta tercera semana comenzó desde el pasado 11 de diciembre y va a finalizar el próximo domingo 17. Entonces, es importante que veamos lo que hay que realizar a lo largo de esta semana para que no se nos vaya a pasar nada. Entonces, la secuencia del día de hoy para esta sesión es bienvenida, objetivo, revisión de actividades y las dudas y comentarios que ustedes puedan tener con base a lo que han revisado, ya sea de la rúbrica de las actividades en sí y también lo que conlleva esta semana en la cual, bueno, hay que entregar nuestras actividades para que no se nos vaya a ir el tiempo. Y bueno, el objetivo, como se los he platicado en cada espacio, es que podamos tener lugar virtual a la distancia en el cual podamos intercambiar conocimientos, podamos intercambiar distintas preguntas, podamos intercambiar también distintas respuestas y que vayamos aportando todos y todas de tal manera de que el conocimiento se genere de manera colectiva. Y pues bueno, ahorita mismo tengo a Elizabeth, tengo a Claudia, Armando, Araceli, Antonio y Marta en tiempo real. Entonces, recuerden que como es un espacio en el cual estamos intercambiando distintas palabras, entre otros, entonces vamos a mencionar las reglas de comunicación virtual, que es lo que estamos ocupando en cada espacio, porque recuerden que así como vamos participando, también respetamos el espacio del otro y de la otra para que pueda estar hablando y ocupe, bueno, un tiempo en el cual pueda expresarse. Así que varias de ustedes ya han estado dentro de estas sesiones, pero bueno, nunca está de más recordar las reglas de comunicación virtual que ustedes ya reconocerán porque las han estado ocupando desde que iniciaron dentro del módulo propedéutico. Entonces, tenemos distintas. La primera es que vamos a levantar la manita para participar. Pero bueno, si habláramos de un espacio presencial, yo podría hacer una pregunta y entonces sería como que si ustedes quieren responder, lo único que hacen es esto, levantan la mano. O viceversa, si yo estoy explicando algo y a ustedes les queda una duda, bueno, igual, levantarían la mano. Pero como en este espacio, bueno, es virtual, es a la distancia, no todos y todas pueden encender su cámara y es comprensible. Y también hasta cierto punto está bien porque de repente la grabación se satura y tarda en descargarse y también en subirse. Pero bueno, lejos de eso, hay que recordar que dentro de Teams tenemos una herramienta que podemos utilizar para simular levantar la mano. Y justamente se llama participar. Es una manita que está así, que recuerden que está en la parte de arriba o quizá en la parte de abajo o quizá en los tres puntitos que dicen más o quizá dentro de reacciones. Entonces, por favor, lo localizan porque es lo que vamos a estar ocupando para que cada vez que realice yo una pregunta y ustedes puedan responder, levanten la manita. O que yo esté explicando algo y a lo mejor no esté siendo muy clara y entonces ustedes puedan preguntar, pero antes levanten la manita. Entonces, es la herramienta que vamos a ocupar porque actualmente somos 9 personas en tiempo real. Entonces, todas y todos podemos participar respetando el otro al otro o a la otra. Entonces, de esta manera nos coordinamos de mejor manera y también nos comunicamos sin poder interrumpirnos. Así que esta es la tablita de los contenidos que respectan a la tercera semana. Recuerden que ya pasamos por la semana 1 con la unidad número 1, la semana 2 con la unidad número 2 y ahorita llegamos a la semana número 3 y estamos con la unidad número 3. Entonces, dentro de esta unidad tenemos dos actividades integradoras, la actividad 5 y la actividad integradora número 6, de las cuales ustedes ya pudieron o al menos revisar algunos de los recursos que conlleva esta semana, en la cual sus actividades integradoras van a estar basadas en lo que es el relato y la reseña. Entonces, son dos elementos que quizás sean dos palabritas nuevas, pero que tienen como base la unidad número 2. Por eso es que dentro de lo que conlleva esta unidad número 3 va justamente de la mano de la unidad anterior que terminamos la semana pasada.
¿Por qué? Porque estas 2 actividades, que son el relato y la reseña, se van a basar en otra herramienta más que aprendimos durante la segunda semana, que es la de el resumen. Entonces, vamos a ver lo que conlleva esta semana y, pues, bueno, como verán en esta tablita tiene los 2 títulos, el título de la unidad número 2 y la unidad número 3. Antes de continuar, sí, Araceli, ¿cuál es tu duda? Araceli, ¿cuál es tu duda? Vi que levantaste tu manita. Bueno, en vista de que no hay respuesta, si te surge otra vez la duda, por favor, levantas la manita otra vez para que pueda preguntarte. Ok, entonces, les mencionaba que cuando se trata de la unidad número 3 va relacionada directamente con la unidad número 2, porque justamente vamos a retomar 2 lecturas que vimos durante la unidad número 2 y estas vienen de los textos literarios porque vamos a elaborar un relato. Entonces, son 2 nuevos conceptos que igual para ustedes pueden ir siendo familiarizados por los recursos que pudieran haber revisado, pero que si no se comprende muy bien qué son, no se preocupen, vamos a revisar las actividades a realizar durante esta semana para que podamos avanzar. Entonces, antes de revisar las actividades, por favor, coméntenme cómo van con sus actividades, cómo van con la revisión de recursos, ingresaron a su sesión con sus ADCs, ¿tienen alguna duda en particular con alguna de las actividades para que conforme vayamos revisando, vayamos avanzando con sus dudas, por favor? Recuerden levantar la manita para poder preguntar. Ok, vamos con Armando primero. Buenas tardes, mis compañeros. Pues sí, tengo nada más, una duda, y es con respecto a los comentarios. Este, Eso es lo que no me queda totalmente claro. Uno, bueno, ya sé cómo ponerlos, pero, si se les tiene que cambiar algo, y sobre todo, no comprendo bien esa parte. ¿Qué es lo que se le tiene que poner ahí? ¿Nada más poner el puro comentario, el icono como tal? O hacer alguna referencia a, por ejemplo, a lo que es el inicio, y así conforme va pidiendo lo que va solicitando ahí, la rúbrica. Ajá, lo que solicita la rúbrica en sí es que a través del comentario puedan identificar el párrafo en el cual está la introducción, el párrafo en el cual está el cuerpo, el párrafo en donde está el cierre, el párrafo o enunciado en donde aparece una pista para llegar al final. Es básicamente lo que está solicitando dentro de la rúbrica. Comentarios que ¿Cómo guíen. entonces tiene que poner eso? Ujú, Inicio, ponerle, por ejemplo, se abre el comentario y se le pone inicio, y ujú, después se abre otro comentario y se le pone, pista o algo así. ujú. Oh, ya. Ok. Bueno, entonces esa es la duda de su compañero, por si alguien tenía la misma duda en la actividad de el relato. Ahí está la respuesta. Siguiente, Antonio, ¿cuál es tu duda? Buenas tardes a todos. Mi duda está en la 5, donde dice cómo lo realizaré. Y dice que vamos a imaginar que somos un videobloguero y vamos a relatar nuestro cuento, pero mi pregunta es en el audio y en el texto, ¿vamos a hacer una presentación como si fuéramos videoblogueros? Presentación, ¿te refieres a la introducción? Ajá, yo por ejemplo, en mi caso me imaginé que mi canal se llamaba Mundo de Libros y yo comienzo diciendo, buenas noches, seguidores, estamos en Mundo de Libros y así, pues, tan, tan, tan. Pero eso, ¿sí lo tenemos que hacer así o nos vamos a basar directamente al relato? Se puede hacer así porque finalmente con esa presentación puedes incluirla en tu introducción, entonces es una manera justamente de introducir a la persona que lo escuche y lo lea, en este caso yo como asesora, y que pueda ya leer lo que sigue de tu relato.
Esa era una de mis dudas, porque si empezábamos con la presentación de videobloguero, no sabía yo dónde íbamos a empezar con la introducción, si en el relato o con la presentación de que somos videoblogueros. Es lo que yo también tenía yo esa duda. Si la introducción la íbamos a basar solamente en el relato. No, dado que van a imaginar que son videoblogueros o bueno, booktubers, como dice ahí, pueden agregarle dentro de la introducción justamente lo que tú mencionas, es decir, como si estuvieran grabando un video para subirlo a YouTube. Ajá, sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces ahí empezamos la introducción. Sí, porque justamente es el comienzo, entonces es la introducción. Ok, sí, esa era mi duda. Ok, entonces ahí queda resuelta otra duda. ¿Alguna otra pregunta, participación que quieran realizar de cómo van con sus actividades? Si ya revisaron, no han revisado, apenas van a comenzar. Ok, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes, asesor y compañeros. Aquí mi duda en la 5 hay una tabla. La tabla se refiere a lo del relato y ahí tenemos que escribir lo que nos piden ahí sobre el relato. Déjale, digo cuál tablita es. Es en actividad 5 que dice, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Tema, sobre qué quieres escribir, título, cómo nombrarás tu relato, narrador, en qué persona se realizará la narración, inicio, con qué frase iniciaría tu relato. Sí, justamente tiene que ver con el relato, por eso menciona que es tabla sobre el relato. Ok, gracias. Por nada, ¿alguna otra participación? Francisco, ¿tienes otra pregunta? Bueno, asumo que es Francisco porque está abreviado. No, pensé que no había yo bajado la manita. Creo que la volví a subir. Sí, Ya, ok, sorry. gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a presentar lo que es la actividad para visualizar. Pero antes, vamos a ver, me regresa una porque se adelantó una, a lo que es el propósito de esta unidad. Cuando hablamos acerca de esta unidad, entonces les mencionaba que tenemos dos temas nuevos. El primero es el de el relato y el segundo es el de la reseña y ambos van de la mano para que se pueda llevar a cabo ambas actividades. Entonces, a ver, denme un momento, por favor. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de estos relatos y estas reseñas, van a estar basados en distintas lecturas. Les mencionaba, vamos a retomar, por ejemplo, dentro de lo que es el relato, dos lecturas que vimos en los tipos de texto, dentro de lo que es el tipo de texto que es el literario, que tuvimos dos opciones durante la actividad integradora número 3. Entonces, van a basarse en esto y dentro de lo que es el uso de las TICs, también vamos a estar aprendiendo cómo es que pueden favorecer una comunicación, de tal manera que esta comunicación sea eficiente, pero no solamente dentro de lo que es el ámbito académico, sino también dentro de lo que es su ámbito personal, su ámbito familiar, su ámbito laboral, entre otros. Entonces, basándonos en esto y recordando la lectura crítica y de comprensión para comprender justamente los textos, entonces vamos a revisar primero la actividad integradora número 5. Por favor, me indican cuándo ya lo puedan visualizar.
Ya se visualizó, Miss. Ya. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, actividad integradora número 5, el relato. Cuando hablamos acerca de un relato, es básicamente que cuando tenemos una historia la podemos contar de diversas maneras. Es decir, podemos contarla de una manera más simple o incluso detallarla más desde que podamos generar curiosidad e interés en la persona que nos está escuchando. Cuando hablamos acerca de un relato, también podemos explorar nuestra creatividad porque dentro de lo que cabe, al estarle relatando a alguien algo que leímos, entonces podemos generarle esta curiosidad y este interés para que justamente quiera leer lo que nosotros acabamos de leer. Para ello vamos a poder demostrar una habilidad en la cual uno sea que sí comprendimos el tema, porque bueno, no es como que vamos a estar leyendo esa lectura, sino más bien explicándola y que dentro de esto entonces también podamos eh, realizar lo que es este relato, pero no solamente, repito, en lo que es el ámbito educativo, sino que llegue el momento en el que ustedes relaten a sus compañeros de trabajo, a su familia, a lo mejor a su pareja, a sus amigos, y que de esta manera ustedes puedan tener esta capacidad todavía más desarrollada de poder expresarse tanto de manera oral como de manera escrita. El propósito como tal de esta actividad es que ustedes puedan elaborar dos relatos, un oral y un escrito. Y vamos a basarnos en los textos literarios que vimos durante la unidad número 2 en la actividad integradora número 3. Lo que necesitan para realizar esta actividad es escribir un relato, redactar con buena ortografía, organizar su tiempo para que puedan redactar estos textos y, por supuesto, utilizar lo que es la herramienta de grabación de voz o video, porque esto es lo que les va a ayudar justamente a que puedan expresar esas ideas o esos pensamientos que tienen. Lo que van a entregar, recuerden que este es un breve resumen de lo que se entrega, porque si no nuestra actividad queda incompleta. Entonces, lo que vamos a entregar es en un procesador de textos una redacción de un relato sobre una lectura literaria. Vamos a incluir una liga a un video o un audio con el mismo relato, pero de manera oral y una reflexión final. Entonces, lo que vamos a hacer es como tal aquí colocado por pasos, y es que primero, como mencionaba su compañero, van a imaginar ustedes que son videoblogueros o booktubers, que son las personas que dentro de la plataforma que es YouTube suben videos con reseñas, con relatos, con opiniones acerca de distintos libros, ya sea para generar una crítica que pueda ser positiva e incluso motivadora para que alguien más quiera leerla, o lo contrario, que no genere tanta motivación para leerla. Entonces, se van a basar en uno de los dos textos literarios. Tenemos aquí los dos. Solo tiene que estar basado en El Principito o La noche boca arriba. No es de elección libre, es decir, no es como que ustedes puedan encontrar un libro que les llama más la atención y que se puedan basar en ese, sino más bien que como tal se tienen que basar en cualquiera de estas dos lecturas. Únicamente sobre estas dos lecturas, ninguna otra. Entonces, una vez que ustedes ya pudieron elegir una de estas dos lecturas, es decir, El Principito o La noche boca arriba, entonces ya van a poder como tal realizar e imaginar que van a realizar un podcast para sus seguidores. En este caso, bueno, su seguidora soy yo. Entonces, quien va a leerlos y quien va a escucharlos soy yo. ¿Ok? Así que cuando hablamos acerca de esto, nos vamos a encontrar con que el paso número 1 es que puedan establecer los elementos de un relato en la siguiente tabla. Entonces van a abrir un documento Word, van a crear este documento y van a colocarle primero tema. Tema, es decir, primero van a elegir uno de los dos libros. Ese es el primer pasito. Y ya después van a colocar sobre qué quieren escribir. Es decir, qué parte o qué tema del libro que seleccionaron ustedes quieren retomar. Una vez que hayan seleccionado ese tema, van a colocarle un título. Este título puede ser el que ustedes se imaginen. Es decir, si eligieron El Principito, su relato no se va a llamar El Principito.
Si eligieron La noche boca arriba, no se van a titular La noche boca arriba. Ustedes van a crear un nuevo título para colocarle a ese texto. Entonces ahí sí ustedes tienen que implementar su creatividad. Una vez que ya tenemos el tema, una vez que ya tenemos el título, vamos a pasar a la cuestión del narrador. Ahora recuérdenme, por favor, ¿cuáles tipos de narradores recuerdan que existen? ¿Y qué implica cada uno? Con que me compartan uno y me digan a qué se refieren, vamos avanzando. Ok, Laura, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, el título de narrador, uno es el de omnisciente y el otro es en tercera persona. Ok, pero ¿a qué se refiere el que nos estás mencionando? Bueno, el primero es el que lo narro yo como si me hubiera pasado a mí, y el de tercera persona es contándolo en las palabras del protagonista. ¿En tercera persona es contándolo en las palabras del protagonista? Ajá. Bueno, es que, ¿cómo me doy a explicar? O sea, yo lo estoy contando como le está pasando al protagonista o protagonistas de la historia. ¿Sí me explico o no? No mucho, porque, es decir, ¿el narrador sería o no sería el protagonista? Es lo que no comprendo. El narrador sería yo, diciendo, al personaje tal le pasó este suceso, así. Ok, gracias, Laura. Elizabeth, ¿qué puedes agregar? Buenas noches a todos. Tardes, perdón. Bueno, yo lo entiendo como primera persona es cuando uno es el protagonista. Y el narrador omnisciente es cuando se habla en tercera persona. Es lo que como yo entiendo. No sé si estoy bien o mal. Ok, gracias, Elizabeth. Sí, justamente, cuando hablamos en primera persona, es que si yo, Keira, yo soy la protagonista, entonces yo voy a mencionar que en un miércoles me levanté un poco tarde porque estaba haciendo frío, me puse a realizar labores del hogar. Cuando llegó la tarde, decidí que debía comer porque ya estaría por empezar mi sesión. Así que comí y ahorita me encuentro sentada frente a la computadora en una sesión de prepa en línea CEP. Entonces yo narro como protagonista lo que me pasa a mí. Si es en primera persona, pero la protagonista es Elizabeth, entonces Elizabeth va a narrar lo que le pasó a ella, porque va a ser la protagonista de su propia historia. Es decir, ella va a narrar en primera persona desde sí misma lo que le pasó. El omnisciente o en tercera persona es cuando alguien más narra la vida de otra persona y ni siquiera aparece dentro de lo que es el texto. El relato, mejor dicho. Es decir, si Laura es la protagonista, entonces yo voy a narrar lo que ocurre con Laura, aunque yo no aparezca en el relato, porque yo no voy a ser la protagonista, va a ser Laura. Entonces aquí tenemos diferentes maneras en las cuales podemos narrar para que, de acuerdo a esta narración, también se vayan dando o agregando detalles dentro de nuestro relato. ¿Me explico? ¿O no? Porque eso también es importante a la hora de narrar nuestro relato, porque si no puede quedar un poco confuso o mucho. Ok, Laura, ¿tienes otra duda? Allá abajo la mano. Elizabeth, ¿tienes otra duda? No, asesora, gracias. ¿Está mi mano arriba? Es que no alcanzo a ver. Sí, está arriba, por eso pregunto. Gracias, ahorita la bajo. Ok, muchas gracias. Entonces avanzo. Ok.
Ahora, una vez que hayamos concretado tema, título y narrador, entonces nos vamos a ir a lo que es el inicio. Dentro del inicio vamos a colocar cómo empezar nuestro relato. Por ejemplo, ¿cómo creen que puede empezar un relato? Ejemplo, había una vez. ¿Cómo más podrían empezar un relato? Irene, Puede ser, érase una vez. érase una vez, ok. Gracias. Elizabeth, Podría ser en una tarde oscura. en una tarde oscura, ok, muy bien, sí, gracias. Ok, ahora vamos con Elizabeth, otra vez. Elizabeth Flores, ok. Arisbel Castrejón, En un tiempo remoto, en un tiempo remoto, ok. Elizabeth García, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, ok. Y Araceli Guadalupe, Podría ser en una tarde lluviosa. ¿Sí me escucha? en una tarde lluviosa, ¿mencionaste, Araceli? ¿Sí? Ok, sí, correcto. Podemos ir agregando justamente maneras en cómo empezar y de esta manera vamos dándole una forma a lo que es nuestro relato. Entonces, ya que tenemos el inicio, ya podemos continuar avanzando. ¿Por qué? Porque pues, el inicio finalmente nos va a dar este pie para poder continuar a lo que es el resto de nuestro relato. Entonces, muchas gracias por participar. Ahora, lo que sigue va a ser que escribamos nuestro relato. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los elementos. Entonces, una vez lo hayamos escrito, vamos a agregar todos estos elementos, vamos a empezar con esa frase de inicio, vamos a ir avanzando con los personajes que incluye nuestro relato, que recuerden que no es que sea un relato exactamente libre, sino más bien que está basado en la lectura de otra persona o el texto de otra persona, así que recuerden que hay que ir agregando citas y todo lo que eso implica. Pero vamos a agregar también estos párrafos y que vamos a colocar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es el cierre y cómo es que están cumpliendo esa función del texto. Pero antes, hay elementos que debemos agregar a nuestro relato que permitan al lector asombrarse. Por ejemplo, hace un par de semanas estaba yo durmiendo y desperté, pero se me hizo raro porque no escuchaba mucho ruido y en mi casa siempre hay ruido. Entonces me asomé a la sala y me di cuenta que no había nadie. Me asomé a la cocina y tampoco había nadie ahí. Entonces me pregunté en dónde estaba todo el mundo porque siempre me avisaban cuando se iban. Así que decidí asomarme a la calle y se veía completamente vacía. Se me hizo todavía más raro porque, bueno, vivo cerca de la carretera y no se escuchaba nada. Decidí caminar hacia la avenida para ver si encontraba personas y no encontré. Pero de repente levanté la mirada al cielo y me di cuenta que el cielo se veía color verde. Claramente me asusté y seguí buscando a más personas porque cómo era que el cielo se iba a ver verde, pero no me encontraba nadie. De repente escuché unas pisadas detrás de mí y espantada comencé a caminar más rápido. Seguí escuchando las pisadas que iban detrás de mí y me volteé. Me di cuenta que era un perro. Me relajé hasta que escuché que me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Yo me espanté y salí corriendo y cuando intentaba correr más rápido, no podía, no sé por qué, entonces me tropecé y desperté. Así que cuéntenme, dentro de esto que les acabo de contar, ¿cuáles creen que sean las pistas que pueden hacer creer que es un sueño? Irene, El cielo verde.
El cielo verde, ok, sí, porque como que sería muy raro, ¿no? Que estaría verde. Ok, gracias. Elizabeth García, El perro que habla. el perro que habla, ok, muchas gracias. ¿Qué otra pista pueden encontrar? Porque por ahí di otra. ¿Qué otra puede ser? Sí, Antonio, Ah, las pisadas de los perros no se escuchan. las pisadas de los perros no se escuchan. Ok. ¿Qué otra creen que podría estar por ahí? Por ahí falta una. ¿Qué más faltará? Porque sí falta una, que fue algo que dije que se me hacía raro. Más raro que el cielo verde y también el perro que habla. Laura, ¿cuál es? Estar solo. Estar sola, ok. Gracias, Laura. Irene, ¿qué dices tú? Déjenme cambiarme de espacio, por favor, porque aquí los vecinos pusieron su música a todo volumen. Déjenme cambiarme. Ok, me parece que aquí se escucha menos. Una disculpa porque de repente pusieron su bocina, pero bueno, ¿escuchan bien mi voz? ¿Ya no se escucha tanto la música? Yo ni escuchaba la música. ¿Se sigue Sí, escuchando yo muy tampoco fuerte? escuché su Se voz. escucha muy bien. Sí, no, se escucha bien la Se escucha voz, bien. pero no escuchaba la música. Ah, ok, porque sí la pusieron a todo volumen, entonces me interrumpe un poco. Pero bueno, vamos a avanzar. Lo que mencionaba acerca de los elementos, sí es justamente que tiene que ver con aquello que es los elementos que permiten asombrarse. Entonces, cuando ustedes elaboren su relato, justamente recuerden que lo que van a estar mencionando dentro del mismo es todo lo que puede hacer que esa persona quede atrapada, es decir, que mantengamos su atención y que dentro de esto la persona pueda seguir leyendo o escuchando nuestro relato, ¿vale? Así que es lo que ocurre. Ahora, avanzo dentro de lo que es esto y bueno, los párrafos que mencionaban acerca de los comentarios, que justamente aquí incluso nos incluye un video de lo que es cómo utilizar los comentarios, vamos a agregar lo que es la introducción, el desarrollo y el cierre para que justamente dentro de este relato quede más concretamente cuál es la introducción, cuál es el párrafo que también habla acerca del cuerpo o lo que es, sí, justamente lo que pasa en medio de la historia y el cierre o el final. Y recuerden incluir también estas pistas que van a mantener la atención de la persona que está leyendo. Y recuerden, si no recuerdan cómo utilizar lo que son los comentarios, aquí nos pone un video para que podamos revisarlo y que puedan llevar a cabo lo que son los comentarios dentro de nuestro video. ¿Ok? Así que ahora, cuando pasamos a lo que es analizar el relato, vamos a encontrarnos con que la ortografía sea correcta, que lo que acabamos de escribir nos permita poder expresar lo que estábamos pensando al momento de realizar nuestro relato. Y recuerden algo, si ustedes tienen una persona cerca a la cual le pueden preguntar si es que se puede comprender lo que ustedes acaban de escribir y la persona les dice, sí, mira, yo comprendí esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya ustedes pueden decir, ah, bueno, sí, como si queda claro lo que yo le quiero dar a entender. Y si no, entonces se pueden realizar modificaciones dentro de lo que es este relato. También lo que vamos a revisar
es que sí está provocando interés lo que acabamos de escribir. Y una vez que la persona nos haya confirmado que sí le provoca interés, que sí es que también se comprende lo que quisimos escribir, entonces ya vamos a pasar a grabar nuestro audio o nuestro video relatando de manera oral la lectura que elegimos. No vamos a leer así completamente todo lo que es nuestro relato, pero sí vamos a utilizar nuestra oralidad para expresar este relato de la mejor manera. ¿Para qué? Para que la persona que escuche, en este caso, bueno, sería yo, entonces pueda despertar el interés y que también podamos trabajar con la oralidad en el sentido de el volumen, en el sentido del tono que utilizamos y todo eso que implica que nuestra actividad quede bastante comprensiva, ¿ok? Así que es lo que vamos a utilizar. Y bueno, ¿queda claro lo que hay que hacer hasta este momento? Recuerden también que nuestro audio debe tener una duración de 2 a 3 minutos. Sí, Armando, te escucho. Me ganó, ¿cómo se me hace la pregunta que le iba a hacer? ¿Cuánto tenía que tardar el audio? Ajá, de 2 a 3 minutos. Gracias, Miss. Sí, por nada. Antonio, ¿cuál es tu pregunta? El mío se pasa por 10 segundos, creo. ¿Está bien? Sí, algo que les mencionaba desde que elaboramos una actividad que fue la segunda, es que hay un rango, es decir, pueden ser 5 o 10 segundos que se pueda pasar, pero si fueran, por ejemplo, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos y medio, ahí sí ya comienza a haber mucha diferencia. Entonces, lo ideal es que quede entre 2 y 3 minutos, porque recuerden que nos basamos en la rúbrica. Pero si son 5, 10 segundos, como que todavía se permite que fueran unas palabritas de más. Pero si comienza a ser medio minuto, 1 minuto, 2, 3, 5 minutos de más, ahí sí va a afectar en la calificación por la cuestión de la rúbrica. Sí, está bien, gracias. Por nada. Ok, entonces, una vez que hayamos revisado que nuestro video o audio, porque recuerden que pueden elegir entre ambas, van a generar una liga para su archivo, es decir, van a guardarlo en un espacio como Drive, van a generar la liga y lo van a pegar al final del documento. Y una vez que hayan elaborado esa liga, ese documento, perdón, entonces van a verificar también que su enlace sí mande al archivo del audio o el video. ¿Y esto cómo se va a verificar? Bueno, porque al momento en el que ustedes envían su enlace a alguien más y le preguntan si pueden abrirlo, lo van a poder abrir sin problemas. Y lo que vamos a hacer ya casi como paso final es colocar un párrafo de entre 5 y 10 líneas para que escribamos cuáles son las diferencias que encontramos al relatar la lectura de manera oral y escrita y también cuál fue la manera más fácil para nosotros y por qué. Es decir, si fue la oral, vamos a colocar sí, para mí fue más fácil relatar de manera oral por tal razón. O lo contrario, para mí fue más fácil elaborar el relato de manera escrita por tal y tal. Entonces, vamos a enumerar incluso nuestras razones, bueno, que no es como obligación enumerarlas, pero sí describir las razones que nos permiten que ese tipo de relato haya sido más sencillo para nosotros. ¿Queda claro? ¿O queda alguna duda? No, Miss, Todo ninguna. bien. Gracias. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de esto, recuerden que como nos estamos basando en un texto que está escrito por alguien más, entonces vamos a cuidar, colocar nuestras citas y nuestras referencias, especialmente si se están tomando tal cual las palabras del autor o la autora para que no se vaya a confundir por ahí con plagio, por favor. Entonces recuerden agregar esos elementos. Ok, entonces, acabamos con la actividad integradora número 5. Ahora vamos a revisar la actividad integradora número 6. Ok, aquí está. Ya pueden visualizarla. Ahora dice actividad integradora número 6, la reseña. Sí. Sí, la podemos ver. Ok, denme un momentito, por favor.
Ok, entonces, ahora que llegamos a esta actividad integradora número 6, vamos a ver que estamos hablando de la reseña. Entonces, hay que recordar que una reseña es que vamos a manifestar una valoración acerca de un objeto. Puede ser un libro, también puede ser una película, puede ser música y que puede que se genere o no se genere interés dentro de las personas por esto. Entonces, puede que también sea incluso un concierto o una obra de teatro y que dentro de estos elementos de la reseña podamos colocar lo que es un juicio valorativo que permita que a través de esta reseña nosotros podamos expresar qué fue lo que comprendimos del texto y también la exposición de esta información, de tal manera de que cada uno y una de ustedes muestre una postura crítica con respecto a ese texto en particular. El propósito de la actividad es que puedan utilizar elementos de una reseña crítica. ¿Para qué? Para que puedan elaborar una reseña, pero que sea del tipo comparativa, que se emita también una opinión original, pero que esta opinión original puede estar sustentada, porque recuerden que cuando hablamos acerca de la reseña, justamente debemos sustentarla, debemos colocar que esté o haya información base para que estemos mencionando esa postura crítica. Lo que necesitamos es identificar las ideas principales y secundarias de un texto, también que podamos usar elementos de una reseña, por supuesto, redactar con buena ortografía, también que podamos asociar los distintos datos e ideas para brindar una opinión y que podamos organizar nuestros tiempos para redactar los distintos textos. Lo que vamos a entregar como tal es un documento que contenga una reseña comparativa basada en un cuadro comparativo. Y este cuadro comparativo como tal va a estar basado en las dos lecturas que vamos a estar leyendo. Ojo, para esta hay que irnos a cómo lo realizaré para que no nos vayamos a confundir. Y aquí dice, lee los dos artículos. Para las actividades integradoras anteriores nos colocaban opciones, es decir, dentro de lo que es el Principito o la noche boca arriba, justamente lo que teníamos que hacer era elegir entre uno de los dos textos. Pero, ¿qué creen? Para esta actividad integradora número 6 no vamos a elegir entre uno de esos dos textos, sino que vamos a leer los dos. Entonces, aquí nos indica cuáles son los dos que hay que leer. El primero se llama Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Y el segundo es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Para leer el primero, justamente pasan el cursor sobre el universal para que se pueda abrir ese enlace. Y el segundo nos vamos sobre lo que es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Y como ven, cuando pasamos el cursor encima de este enlace también se va a abrir. Y aquí nos incluye lo que son distintos datos. Entonces, aquí nos coloca. Analiza los textos incluyendo los aciertos y deficiencias de cada una de ellas y compáralas. Con ello, elabora y completa en un procesador de textos una tabla como la que se muestra a continuación. Justo dentro de nuestro procesador de textos, vamos a abrir un documento nuevo. Por favor, aquí recuerden que nos está pidiendo procesador de textos, no una presentación en PowerPoint, porque hubo quienes dentro de su actividad integradora número 4 elaboraron una presentación PowerPoint y no es eso lo que está solicitando. Lo que está solicitando es en un procesador de textos un documento. Entonces, tenemos distintos elementos de análisis. Primero, nos va a pedir qué es lo que explica la introducción del texto, pero como verán, en las otras dos columnas nos aparecen los dos textos que nos está pidiendo leer. Entonces, dentro de este primer texto vamos a colocar cuál es la introducción de Indio Guarachudo y cuál es la introducción de Ricardo Pablo Pedro. Una vez que hayamos finalizado con lo que es la introducción, nos vamos a ir a lo que es el desarrollo y justamente aquí también nos va a pedir cuál es el desarrollo de ambas lecturas, no por un solo desarrollo, sino de manera separada. Y después nos va a pedir qué conclusión se muestra en el artículo. También nos los pide de manera separada. Después nos va a pedir si consideramos o no consideramos que el título es adecuado. Le podemos poner que no, que consideramos que no es adecuado, pero le tenemos que colocar por qué consideramos que no es adecuado.
Si le vamos a poner que consideramos que sí es adecuado, le vamos a colocar porque consideramos que sí es adecuado. ¿Alguno o alguna de ustedes considera que el título no es adecuado? Armando. Pues todavía no podemos decirlo porque no hemos leído ninguno de los dos artículos. Bueno, es mi opinión. Ok, gracias Armando. Claudia, ¿qué dices tú? Bueno, del primer título a mí se me hace como que estuvieran faltando el respeto a la persona, porque eso de indio guarachudo, pues no, es faltar al respeto. Y en el otro, bueno, y sería un artículo como que no lleva una, bueno, más de crítica. Y en el otro ya sería más formal, porque están diciendo su nombre. Y están, poniéndolo como más, sí, más formal. Ok, muy bien. Gracias, Claudia. Elizabeth García, ¿qué dices tú? Sí, asesora. Mire, bueno, en lo personal, sí es un poco fuerte el título, pero hay que leer el artículo. Entonces, yo ya lo leí. Sí es un poco fuerte, pero ahí en el artículo dicen por qué, así que por qué le pusieron así al título. Entonces, en lo personal, pues sí llama la atención. El título me causa interés. Ok, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Y Antonio, ¿qué nos dices tú? Yo difiero que sea una ofensa. Creo que habla en sentido figurado y creo que depende de cada criterio de cada persona. En mi caso no creo que sea una ofensa. Habla de cómo lo veía la gente y hasta dónde llegó, pero no creo que sea una ofensa. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora recuerden algo. Como estamos hablando acerca de una crítica, más allá de lo que creemos, cuando hablamos acerca de una reseña, tenemos que afirmar nuestra postura. Por ejemplo, si nos vamos a internet y buscamos la palabra indio, la palabra sí tiene un tono despectivo. Por supuesto que cuando leemos el artículo como tal, nos va a brindar el contexto de por qué se utiliza la palabra. Pero si estamos hablando de una persona que viene de una comunidad indígena, la palabra correcta no es indio, es indígena. Entonces, es ahí cuando al elaborar nuestra reseña, lo que tenemos que hacer es sustentarla con la información que vayamos encontrando, no basarnos únicamente en lo que tenemos como creencia, sino más bien que darle un argumento. ¿Para qué? Para que nuestra reseña crítica, en este caso comparativa, esté lo mejor cimentada posible. Entonces, acá sí, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta nuestro criterio, pero también cómo es que sustento mi criterio, es decir, en qué me baso para sustentarlo, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta para elaborar lo que es su reseña. Ahora, después de colocar si es que consideramos o no que el lenguaje es comprensible, nos vamos a la parte en la que nos está comunicando si es que vamos a emplear datos o más bien si es que estos artículos están empleando datos como porcentajes, estadísticas, gráficas y cuáles son. Y después vamos a colocar cuál es la idea principal y si permite que haya ideas secundarias desde esta idea principal. Si no, también le ponemos que no y le ponemos por qué. Claudia, tienes levantada tu manita. ¿Quieres agregar algo más? Si no, no te preocupes, únicamente la bajas. Ok, bueno. Después de que agregamos esto, vamos a colocar si es que consideramos que hay aciertos que tuvo el autor en su texto y vamos a enlistarlos, pero vamos a colocar la justificación de por qué consideramos que es un acierto, porque justamente en eso se basa la reseña, en sustentar la información que estamos colocando para que, digamos que tengamos una base que pueda ser como tal utilizada para respaldar lo que estamos diciendo. Entonces, una vez que ya colocamos toda la información en nuestra tabla, ya tenemos la información básicamente terminada. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a elaborar una reseña comparativa sobre los dos textos. No se va a elaborar una reseña para el primer texto y otra reseña para el segundo texto. No. La reseña del tipo comparativa justamente compara dos cosas. Para esta en particular vamos a comparar los dos artículos desde su inicio, desde su título, desde su desarrollo cuerpo, cuáles son sus ideas principales, cuáles son sus ideas secundarias, de qué manera los autores están sustentando esas ideas que están colocando. Y también vamos a agregar cuáles son los aciertos y deficiencias de cada uno de estos artículos, finalizando con una conclusión o cierre de 8 a 10 renglones en la cual podamos redactar una opinión global o si estamos recomendando o no estos artículos que acabamos de leer. Pero justamente esta conclusión o cierre se va a basar en lo que coloquemos en el desarrollo cuerpo. ¿Por qué? Porque como ya lo sustentamos, entonces ya podemos llegar a una conclusión. ¿Me explico? ¿Queda alguna duda o algo que puedan preguntar para que pueda ir finalizando con lo que respecta a la actividad integradora número 6? Mm, Sí, Armando, te escuchamos. Lo último que dijo acerca de ¿qué es las 10 líneas? ¿Cómo se llama? ¿Podría volver a repetir esa parte? No la entendí muy bien. Sí, mira, incluso ahorita que estoy compartiendo pantalla, aquí lo dice. En la introducción o entrada tenemos que poner la referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de estos dos artículos, no somos nosotros los autores, sino que es alguien más. Así que primero, para la introducción y entrada, vamos a colocar reseña bibliográfica de los artículos y un párrafo que introduzca al contenido de la reseña. Después, en el desarrollo cuerpo van a ser 2 párrafos de 8 a 10 renglones cada uno. Párrafo 1, 8 a 10 renglones. Párrafo 2, de 8 a 10 renglones. Aquí vamos a colocar toda la base que va a sustentar nuestro cierre. Una vez que terminemos con el desarrollo cuerpo, vamos a pasar a la conclusión o cierre. Y aquí nos pide un párrafo de 8 a 10 renglones, en la cual vamos a escribir nuestra opinión sobre los dos artículos y si los recomendamos o no los recomendamos. Entonces, la extensión del desarrollo y cuerpo y lo del conclusión y cierre, justamente aquí viene dentro de lo que es la explicación de cómo realizar la actividad. Gracias, Miss. Actualizar la pantalla. Ok, entonces recuerden ir guardando sus actividades porque ya la siguiente semana es la semana de integración, entonces es importante que las tengan bien ubicadas para que puedan retomarlas al momento en el que ingresemos a esa semana. Ahora, para esta ocasión sí tenemos 2 actividades formativas y tenemos una actividad socioemocional. Voy a mencionarlas para que las tengan presentes. Por favor, antes de que avancemos con la revisión de esta actividad formativa número 5 y la actividad formativa número 6, les voy a hacer un recordatorio. Cuando se solicitan extensiones, únicamente se pueden otorgar si hay justificante y hay de por medio justamente una evidencia de ese justificante que se puede enviar por correo, por ejemplo, como una receta médica, quizá. Y recuerden que únicamente se extienden estas prórrogas para actividades integradoras. Es decir, para la siguiente semana, si alguno o alguna de ustedes no pudo entregar su actividad integradora, que fue actividad integradora número 5, que es el relato, o actividad integradora número 6, que es la reseña, entonces sí se puede otorgar extensión para actividades integradoras. Pero para actividades formativas, como actividad formativa 5, los escritos y el plagio, y actividad formativa 6, el relato para comunicar, no se pueden otorgar extensiones de tiempo, porque una vez que se cierra la semana, se cierran de manera automática y dentro de mí, como asesora habitual, no tengo esa herramienta para poder abrirlos.
a lo único a lo que yo tengo autorizado para habilitar son las extensiones de las actividades integradoras. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si no realizan una actividad formativa, yo ya no puedo habilitarles el espacio. Aunque haya justificante, no puedo porque no está dentro de mis tareas, por decirlo así, y tampoco es como que esté dentro de de mis límites que yo pueda hacerlo. Así que en eso sí quedaría como que les recordaría que no lo puedo hacer, pero para que lo tengan presente. Ahora sí, actividad formativa número 5, los escritos y el plagio. Esta actividad tiene como propósito que cada uno y una pueda reconocer cuáles son las características de los distintos tipos de escritos. Es algo que ya pudimos ahí identificar dentro de los temas de la unidad número 2 y esta unidad número 3. Entonces recuerden que tienen 3 intentos permitidos y que si hacen esos 3 intentos, la calificación que se va a asentar sería la más alta. Recuerden también que tienen que guardar el examen y además, o bueno, tienen que guardar esta actividad formativa o cuestionario y enviarlo, porque si únicamente se guarda y no se envía, no puede ser evaluado directamente. Entonces tiene que ser guardado y enviado. Esa es la actividad integradora número 5. Ahora vamos con, perdón, actividad formativa número 5 y ahora vamos con la actividad formativa número 6, el relato para comunicar. Cuando hablamos acerca del relato, nos brinda una idea de que es una expresión literaria que va a tener como característica que cada persona pueda narrar un hecho histórico, pero desde cómo es que lo está comprendiendo desde su perspectiva. Igual, aquí vienen preguntas relacionadas con el relato y ay, si alguien tiene prendido su micrófono, ¿me apoya apagándolo, por favor? Me parece que ya quedó. Ok, entonces vamos a colocar lo que es esto con respuestas. Eh, 6 en punto. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Alguien tiene? Quise, te voy a apoyar a apagarlo. Te recuerdo que para realizar una pregunta, se levanta la manita y ya en cuanto te brinde yo el espacio, se puede realizar para que no generemos doble sonido, porque si no se afecta el audio. Ok, entonces, vamos a recordar que de igual manera que en la actividad formativa número 5, en esta actividad formativa número 6, nos va a brindar 3 intentos para realizarla y la actividad que se va a sentar es la calificación más alta. Así que por favor recuerden guardarlo y recuerden enviarlo, porque si únicamente se guarda no va a contar. Entonces, ahora tenemos otras 2 actividades, actividad socioemocional, que cuando hablamos acerca de esta actividad socioemocional como tal, va a ser que vamos a descargar un PDF interactivo y van a plasmar sus respuestas. Pero como tal, esta actividad socioemocional se va a ocupar con la sesión con su tutora que se lleva a cabo cada jueves. Entonces, les sugiero que ingresen a lo que es el foro Aprendiendo y ahí, perdón, en lo que es el foro de novedades y ahí se incluye lo que es la invitación para que ingresen al espacio. Lo que sí van a realizar es el cuestionario socioemocional, en la cual recuerden también enviar todo y terminar, porque si no, no se van a guardar sus respuestas. También tienen 3 intentos permitidos y su calificación más alta es la que se va a sentar dentro de lo que es el sistema. Así que recuerden realizar esas actividades. Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que agregar? Isabel García, te escuchamos. Ay, perdón, asesora. No, ninguna duda. Nada más que creo que ya me tengo que retirar.
Muchas Ok. gracias. Sí, por nada. Hasta luego. Ok, ¿alguna duda, pregunta, algo que agregar? ¿No? Bueno, ok, si no hay preguntas ahorita, recuerden que para quienes están viendo esta grabación pueden realizar su pregunta a través de la mensajería de la plataforma o a través de lo que es el correo que les compartí dentro de lo que es la bienvenida de la semana dentro del foro de novedades. Les recuerdo una vez más que es súper importante que revisen la rúbrica de las actividades para que puedan finalizar con todos los aspectos que solicita la plataforma y que hoy, siendo día miércoles hasta las 11:59 de la noche, pueden pedir una extensión debido a que la plataforma experimentó dificultades para que pudieran ingresar el día domingo. Pueden enviarme un mensaje para explicarme que eso ocurrió y puedan tener más tiempo para enviar su actividad. Así que por ahí espero sus mensajes y bueno, la otra semana, que sería el día miércoles, ya iríamos cerrando lo que son extensiones para esta semana. Recuerden que semana 4 y 5 no va a haber más extensiones a menos que fuera una situación súper extraordinaria. Por ahí vi que alguien tenía la manita levantada. Antonio, ¿tienes alguna duda? Sí, no me quedó muy claro en la actividad 6, donde dijo algo de las referencias, que vamos a hacer las referencias de los artículos que leímos. Es lo único, Se tienen que colocar las referencias, es lo que pide dentro de la introducción. pero dijo algo más que le íbamos a agregar a las referencias. Solamente agregar las referencias porque nos estamos basando en otros autores que no somos nosotros. Ok, solamente eso. Eso y como es la introducción, pues tienen que agregar palabras que introduzcan a lo que es la reseña. Y ya vimos cuáles son las palabras que pueden introducir dentro de lo que es el relato también. Entonces, ya ustedes ahí van a decidir cómo es que pueden iniciar su reseña. Sí, está bien, gracias. Por nada. Ok, entonces, si no hay dudas o más aportaciones, vamos a ir finalizando con este espacio. Les recuerdo que para que ustedes obtengan sus puntos, en dado caso de que les quede esa duda, es únicamente si hay participación activa. Si no la hay, no se pueden agregar. Ok, entonces, dudas o preguntas en caso de que se lleven a cabo después. Entonces, por favor, me las hacen saber al chat. Así que nos vemos para el siguiente espacio abierto, que sería el día viernes a las 6 de la tarde. Tengan una excelente tarde.